Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? El chico, buen día. Hola, Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Tienen alguna duda con lo que vimos antes? Bueno, ahora no, profe. Vamos a esperar que llegue un ratito algunos más. Ya arrancamos. Si habían bajado material, fíjense que yo estuve cambiando la clase de hoy, así que no está igual ayer, si, si bajaron material. Porque el PowerPoint estaba hecho como un PDF porque no entraba, así que yo lo separé en dos PowerPoint porque es más cómodo para visualizarlo, pero si habían bajado el PDF es lo mismo en realidad, es el mismo material, pero... ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? A La verdad propósito de esto. no descansé, profe. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Encima fuimos a almorzar a mi suegra y terminó internado. Así que fue Ay, todo un no, caos, sí. qué garrón. Para el fin de Baja. semana largo. Sí, Bueno, fue un fin de semana largo con aventura. sí, sí. Cuando estábamos por ella, ya había llamado a mi suegra antes de que saliéramos. Dijo, ay, cuando vengan después por las dudas, quiero que me acompañen a la guardia porque eh, mi suegro le había salido como un hematoma. Así que la guardia terminó en que se quedó. Así que ahí está llegando más gente. María Emilia. Re hasta las pelotas. Sí. Esperen que me está pegando el sol y no veo bien el... Ahí está. Hola María Emilia. Yo voy anotando a los que van llegando mientras. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Bien. Pensé que era la única. Ah, No, no, hola. no. Ahí. Ok. Em, Hoy es 24 de abril. Cabrera, Seijo, Mansilla. Pues si llega alguien más lo vamos agregando. Bueno, la clase es más o menos fácil comparado con lo que estuvimos viendo. Si quieren hacemos un mini repasito mientras llegan, a ver si llega alguien más. No repaso de todo, sino hasta la capa que vamos a ver hoy. La vez pasada vimos un poco qué era el modelo de capas, qué significaba. Hicimos como un pantallazo de las tres primeras capas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esperen que les comparto mi pantalla. Ok, sí. Esperen que saque los controles estos que me tapan. No vamos a hartar, sino la que hablábamos de la capa. ¿Por qué se llamaba modelo de capas? Vamos a ir a una de las que están acá, por ejemplo. Porque cada capa se ocupaba de qué. ¿Por qué se separaban capas? Las redes, ¿se acuerdan? Porque así cada capa se encargaba específicamente de un tema. Por ejemplo, la capa física solamente de por dónde se iba a transmitir la información. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de Wi-Fi, de red, de cables? Después, la capa de enlaces solamente se ocupa de que
el que emite sepa dónde quiere llegar y llegue al emisor que estaba esperando, como si fuera el que nos dice las direcciones, dónde sale y a dónde tiene que llegar. Sí, pero no le interesa por dónde va. No sabe si va por Wi-Fi, por cable, no importa. Es como que lo que se hizo fue algo súper complicado que era manejar una red, dividirlo en pedacitos y que cada uno se ocupe de su propia función, ¿sí? Entonces, la física se encarga de por dónde va la información y la de enlace de que cada uno llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? No importa qué es lo que tiene que mandar, lo que importa es de dónde sale y a dónde llega, ¿sí? Y habíamos visto la tercera capa también. Esta sigue siendo enlace. Y habíamos visto una capa más que era la de red. ¿En qué está llegando Rodrigo? Hola, Rodrigo. Buen día. Hola, Rodrigo, ¿cómo andas? Bien. Estamos haciendo un mini repaso del modelo de capas que habíamos visto. Entonces, la capa física es por dónde va la información, la capa de enlace es que llega a donde tiene que llegar, y la capa de red se encargaba de que no se perdieran paquetes, de que lo que tenía que llegar llegara íntegro, que no que se perdieran datos en el medio. Ahora lo que vamos a hacer, hay más capas, ¿no? Son 7 capas, por ahora vimos 3. Lo que vamos a empezar a hacer es ver en profundidad cada una de estas antes de pasar a las que siguen más arriba, que ya son más complicadas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que lo hacíamos tipo como que era un mago? Acá poníamos lo del mago porque decíamos, bueno, no importa lo que hay abajo de la capa. Por ejemplo, la física es por donde se transmite, esa es la de más baja, así que esa no tiene nada de mago, ella es la que arranca la física, ¿no? Es por donde se va, manda la información. Cuando llegamos a esta, que es la de enlace, eh, esto que es lo rosadito que está acá en el medio, pero que les voy a hacer así para que lo vean, no le interesa cómo funciona esto. Lo que sabe es que la capa le manda lo que le tiene que mandar, le tiene, perdón, esta estamos hablando de sí, la del enlace. Y la otra recibe lo que tiene que recibir. Y después, esperen que se los estuve diciendo al revés, perdón. La de enlace es la que, perdón, yo antes les dije al revés, les puse primero la capa que iba arriba. La de enlace es la que hace que la información que llega sea íntegra, al revés. O sea que si yo mando el 100 y el 111, esta tiene que recibir el 100 y el 111. No le importa por dónde, no le importa si va por cable, por wifi, sabe que esto que manda lo tiene que recibir esta. Y se acuerdan que habíamos hablado de que para saber si lo que llegaba estaba bien, además de la información mandaba un código, que quedó pendiente que el día que nos veamos presenciales les llevo las cartas para hacer el juego, para entender esto de por qué con un solo código ya se logra bastante para saber si el dato está íntegro o no. Así que la próxima que nos vemos Sí, sí, presencial, nos habían comentado de eso. Sí. bueno. Pero bueno, nos va a quedar el jueves que viene, creo que es feriado encima, porque es 1 de mayo. Así que el otro, ahí hacemos el juego. Pero bueno, acuérdense que tenemos que ver qué tiene que ver con la capa de enlace. Em, pero se toma como magia, no importa cómo, sabe que de alguna manera llega al otro lado. Y después la capa. Espera, acá. Ven que acá lo mostraba sin colores para que después nosotros pusiéramos acá los colorcitos que faltaban, ¿sí? Bueno, y por último, la capa de red es la que, por eso se dibuja con un mundo, es la que su objetivo es saber que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Por eso se dibuja así como que tuviera muchas computadoritas, ¿sí? Yo sé que estoy en la isla paradisíaca y de alguna manera tiene que llegar a la Antártida, ¿sí? ¿Cómo? A través de las capas de abajo, pero no le interesa cómo hacen las capas de abajo para mandar esa información. Yo sé que sale de acá y va a llegar acá, como sea. Bueno, y también la muestra tipo una cuestión mágica, ¿sí? Yo sabe que sale de P y tiene que llegar a A y va a llegar de P para A de este lado. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a ver cada una de estas 3 capas en profundidad. Hoy vamos a ver la física, vamos a arrancar otra vez de acá arriba.
Y esto que decimos que es por dónde viaja la señal, que vimos algunos ejemplos así nombrándolos. ¿Se acuerdan que hablamos de cables, de Wi-Fi? Vamos a empezar a verlo ya con más. Esperen que esté llegando Carlos. Hola, Carlos. Yo no escucho cuando están llegando. Veo el mensajito, pero si no estoy mirando, no lo escucho. No. Antes me hacía un sonido cuando alguien entraba. No sé si cambié alguna configuración. Después lo voy a revisar. Buen día, profe. Buen día, chicos. ¿Cómo ¿Qué andan? tal? ¿Cómo andan? Entonces sí, ahora vamos a la clase 3. Así que dejo de compartir esto. La clase 3, si ustedes entran al... Esperen que les comparto toda la pantalla. Así ven. Esperen, ahí está. Vamos a al aula. Acá en la clase 3, antes había uno solo. Si ustedes lo bajaron ayer, había un solo ítem que decía diapositivas, la capa física. Esas diapositivas en realidad estaban como PDF, porque era un archivo tan grande que no lo dejaba subir el, el campus. Entonces yo lo separé en dos grupos de diapositivas acá, para que lo tengan como PowerPoint. Después, si ustedes quieren, lo pueden pasar también a PDF, pero por lo menos que acá lo tengamos más cómodo. Bueno, entonces vamos a la primera parte. Bueno, acá pusimos como título el tema del problema de los fierros. O sea que acá específicamente estamos hablando de la parte tangible, de los cables, de lo que se ve, digamos, de lo que usan, de lo que harían los técnicos, por ejemplo. Por eso lo llamamos fierros, ¿sí? Y si quisiéramos ver en profundidad esto, más que sistemas, deberíamos saber física, porque acá vamos a hablar de las ondas de transmisión. Entonces no vamos a adentrarnos en tanto detalle, eh, porque de hecho ustedes no van a ser técnicos en redes, pero sí vamos a ver en general cómo es que funciona, cómo que mi voz, una película, se transforma en algo que después pasa por una red. Porque ¿cómo va a pasar eso por un cable? Si yo no meto una personita dentro de un cable y pasa. Entonces es más o menos para ver eso. Más o menos en forma general, cómo la física logra que audio, texto o archivos pasen a través de un cable, ¿sí? O de una Wi-Fi o de un medio físico. Entonces, lo importante es cuál va a ser ese medio por donde va a transmitirse y cómo se codifican las cosas para que esas señales se puedan transmitir. Bueno, entonces, primero vamos a ver algunos de estos ustedes ya los deben conocer, cuáles son los medios más comunes que hay para transmitir dentro de las redes. Dentro de lo que es alambre, están los cables de cobres. Ustedes los deben ver cuando se usaba más la televisión por cable, ahora por ahí no se usa tanto, pero supongo que muchos deben tener todavía, que es ese cable grueso que tiene por fuera una malla y por dentro un cable finito de cobre, ¿sí? Y en el medio tienen una capa de plástico para que no se junten, no sé, ¿conocen ese tipo de cables? Si no, buscamos alguna foto. Yo creo que acá pusimos algunas, pero sí. Sí, ese es el Sería cable de tele, este que está, de claro, aire. exactamente, como el que se usa en la televisión, que es este. Sí, que acá tienen la parte que es de cobre, ¿sí? Y después una malla y el plástico en el medio para que no se unan las dos señales, ¿sí? También existen cables de cobre de este tipo, acá, que es más parecido al que se usa en telefonía, ¿sí? Donde dentro de un cable tenemos varios pares de cables trenzados. O sea, ven que acá hay verde, blanco, celeste, blanco, rojo, blanco. Cada uno es un par de cables, ¿sí? Y dentro del cable tenemos varios de esos pares. Y se ponen en una ficha que creo que acá no la pusimos, pero que la vamos a buscar.
Vamos a buscarlo en internet, se llama RJ45, si no me equivoco. Esta fichita de acá, vamos a ver imágenes. Ven que acá muestra cómo es el cableado, así como esta la quería mostrar. Ven, de este lado, de acá se ponen los cables de pares. No se ven así, o sea, están metidos acá dentro de los cables, pero cuando ustedes enchufan, lo que hacen es conectar en cada una de estas rayitas que se ven arriba, esos cables que están conectados allá. Ahí a la derecha tenés uno. A ver. Este acá, sí. Ese. Este de acá. Sí, ahí se ve cómo se conecta cada uno a la fichita. No vamos a ponernos en detalle, tienen que seguir un orden, porque después cuando transmita lo que tiene que transmitir. Pero bueno, es más que nada para que vean cómo así queda armado. Ven que ahí se ven los colores ahí atrás, de cómo va cada par. Y esto en redes cableadas todavía se usa. ¿Sí? Esperen que está llegando. Hola, Matías. Buen día, Matías. Sí. Me falta saber el apellido para ponerle el... Buen día, Matías. Buen día, profe. Disculpe si me ¿Cómo andas? cortó el No, internet. me decís tu... Ah, vos ya estabas y volviste. ¿Cómo era tu apellido? Mansilla, con Ah, sí, sí, C. ya te tengo. Sí, sí, ya te anoté. Bárbaro. Bueno, entonces con eso ya vimos lo que eran los cables de cobre, ¿sí? Que se usan todavía muchísimo en todo lo que es cableado y en forma interna, ¿sí? Por ejemplo, en la casa de ustedes, si buscan cómo es el cableado desde su PC al router, por ejemplo, que les haya puesto el proveedor de internet, si lo tienen cableado va a ser seguramente un cable como el que vimos recién, como el que está acá a la izquierda, como este. No es tan común que en redes se use el de la derecha, el de la derecha se usa más para lo que es televisión, ¿sí? Bueno, más allá un poco más elevado que el cable de cobre está la fibra óptica, ¿sí? Que sería algo como esto. Y es como si en una sola fibra hubiera cientos de cablecitos, porque cada fibra casi tiene un poquito más que el tamaño de un pelo. Entonces, primero es que entran muchísimos cables en un solo cable y segundo es que la velocidad, por eso se llama óptica, no es como exactamente la velocidad de la luz, pero es luz lo que transmite, entonces es muchísimo más rápido que el cable de cobre. Después ahora vamos a ver cada uno en detalle y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Después tenemos los inalámbricos. O sea que acá el medio de transmisión es el cobre. Acá es la fibra. Y en el inalámbrico, y acá hay una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el medio de transmisión? ¿Quién transmite? Transmite una señal electromagnética, pero ¿por qué medio? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es el medio? Ya no hay cobre, ya no hay fibra óptica. ¿Cómo llega desde ese router que está acá hasta mi notebook en este momento? Que tiene ¿Cuál- pa- receptores. Sí, pero ¿a través de qué medio? El receptor está en mi PC y el Magia. emisor está en el... Magia oscura. Magia. Magia. Magia negra. Bueno, esa magia, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay entre? Si yo me paro acá, ¿qué hay entre mi router, o fíjense ustedes, entre el router de ustedes y su PC, ¿qué hay en el medio? Si no está el cable, ¿qué hay? Un mago lo hizo. ¿Qué es eso Un invisible que mago. no ven? Es una señal de radio, profe, en realidad. Y están Está bien, las pero antenas. las antenas lo emiten, la señal de radio sería la señal que estoy mandando, pero ¿quién lo transmite si no está el cable?
¿Cómo llega desde esa antena hasta mi PC? ¿Qué hay en el medio? Eso transparente que ustedes no ven, ¿qué es? Aire. Aire, exactamente. El que transmite es el aire. ¿Sí? Se generan ondas que hacen que el aire ¿Ustedes lo no ven transmita el hasta la aire? otra PC. ¿Cómo? ¿Ustedes no ven el aire? Por ahora no, vos lo ves. Depende de lo que tenga en el medio, claro. Claro. Depende cuánto fumás. Dicen que algunos animales ven esas ondas electromagnéticas, como los gatos. Pero dicen que ven, por ejemplo, la del control remoto. Uno también dice, ¿el control remoto cómo llegó de acá hasta allá? Bueno, parece que algunos animales ven esos colores. Que no les es invisible como a nosotros. Bueno, entonces el medio que los transmite es el aire, ¿sí? No es, parece magia, pero no, y para ello uno no lo piensa, porque dice, no, sí, estamos tan acostumbrados con el wifi que todo llega, pero ¿cómo está llegando? Y es el aire el que lo transmite. Y por último, otra forma inalámbrica, pero muchísimo más tecnológica, son los satélites, ¿sí? Ahí ya no es solo el aire, porque sale fuera de la Tierra, o sea, ya no es el aire con el que estamos acá respirando, sino se pasa de la atmósfera y pasa por la estratosfera, no sé, por todas las ósferas que hay en el camino y llega hasta el satélite, ¿sí? Algo así como si estuviéramos llamando a otra persona, por así decirlo. Claro, si yo estoy hablando o estoy mandándole un mail o estoy viendo una película que está en Estados Unidos, en un servidor en Estados Unidos, en realidad ese servidor le está mandando al satélite y el satélite busca. Esa es una manera de transmisión. También hay alambres por abajo del océano, fibras ópticas. O sea, yo no sé por qué medio está llegando cuando me transmiten. Va eligiendo según la velocidad o según dónde estamos cada uno. Pero cómo va por o sea, si va a ir por el satélite o va a ir por abajo, no lo decide la capa física, ¿sí? La capa física lo único que te dice, yo acá te mando el medio, vos usalo o no lo uses como vos quieras. Sí, acuérdense que las capas justamente están hechas para que no cada una se encargue de lo suyo, no le interesa lo que pasa alrededor de ellas. Estoy acá, yo soy el cable y vos pasás o no pases lo que quieras. No me interesa lo que vos hagas con el cable. Cada capa se ocupa solamente de que lo que tiene que hacer lo haga. Y en este caso es que haya un medio que transmita, nada más. No importa lo que transmite. Pero es así, si yo estoy viendo una película, puede ser que esté viniendo por un satélite, puede ser que esté viniendo por una fibra óptica, puede ser que combine, que haya una parte donde pasa por la fibra óptica y una vez que entra en mi casa llegue por el cable de cobre, ¿sí? O si estoy en un bar, puede ser que llegue por fibra óptica hasta el bar y de ahí pase por una Wi-Fi, ¿sí? Los medios se pueden combinar, no es uno solo desde que emito hasta que recibo, sí se pueden ir combinando. Y esto es importante, todos los medios tienen limitaciones, ninguno es perfecto, ¿sí? Y todos van a tener algo que se llama atenuación, que es lo que más preocupa cuando hablamos de redes, ¿sí? Que es que a medida que te vas alejando de la fuente que emite, cada vez tenemos menos fuerte la señal, va disminuyendo la señal. Después, el ruido y la interferencia. Un cable de cobre, por ejemplo, a veces puede escuchar interferencias de otro cable de cobre que está pasando cerca o que pasan en paralelo. Por eso a veces tratan de que los cables de cobre no vayan cerca uno de otro, no se junten así. O que estén en perpendicular o que estén lejos, ¿sí? Pero porque la emisión de los cables a veces genera ese ruido entre ellos. Hace mucho pasaba con el celular, por ejemplo. No sé si alguno usaba celular cuando todavía no eran los smart, cuando eran los celulares comunes, Cuando que antes si que lo, te llegue un mensaje, el parlante hacía ta 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 hacía ta como ta un ta. ruidito, sí, sí, sí. Sí, O si estaba cerca de la computadora, en la computadora hacía un ruido cuando estaba por llegar el mensaje. Como sí. que enganchaba la señal de alguna forma a la computadora. Eso es lo que se llama interferencia. Y el otro problema que podemos tener es el retardo, o sea, que no sea tan rápido. ¿Cuál sería el problema más allá de que sería más lento lo que yo veo? Es que se pueden mezclar los paquetes y en algunos casos eso es importante y en otro caso no. Si yo estoy viendo una película y se mezclan los paquetes, es como que veo primero una escena, después veo la que sigue, después vuelvo para atrás en la escena anterior. O sea, el problema del retardo es eso, que no haya una confusión y se mezclen los paquetes cuando se están transmitiendo. Y bueno, después acá sí vemos más o menos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, ¿sí? El de cobre es que es el medio más barato,
y es muy fácil de construir. Cualquiera con una pincita puede armar esos conectores RJ45 y esto inclusive con la mano y con una cinta adhesiva. Y con una cinta no, adhesiva, se me fue el nombre, con una cinta Es no me- la aislante. aisladora. Con esa cinta aisladora puede armar este cable, ¿sí? Con un destornillador y una pinza y ya está. Son buenos para cubrir distancias cortas o moderadas. Estos cables pierden muy rápido la señal en las distancias. ¿Sí? Estos se atenúan mucho. Pero son muy resistentes. Es difícil que se rompan. Bueno, y acá están los dos diseños. Y acá esto que dice detalles es para que investiguen ustedes. ¿Qué ventaja y desventaja tiene cada uno de estos dos? ¿Y por qué? Más que nada que para que lo investiguen, es porque finalmente se terminan haciendo mucho más los trenzados en redes que este coaxil. Sí, aunque acá hay una punta que habla de interferencia, me gustaría que ustedes lo investiguen y la clase que viene me digan a ver qué encontraron de por qué en las redes siempre encontramos este par trenzado y no este, además de la interferencia. ¿Sí? Lo más importante es la interferencia, pero además hay otros motivos. Acá dice, el coaxial es más eficiente, pero es más caro, pero no es solo una cuestión de caro por lo que no se usa. Así que si ustedes investigan un poquito, la clase que viene me dicen por qué se usa más este en redes que este. Bueno, la fibra óptica acá está tachado que es barato y fácil de construir, o sea que esa es una desventaja. Es muy caro y es muy difícil de armar las conexiones. Una vez pasó en nuestro trabajo, nosotros teníamos, o sea, es una obra social. El servidor estaba en un lugar que estaba a 1 cuadra y media de la obra social. Y entonces estaba conectado el servidor a la obra social por una fibra óptica que pasaba por los techos, o sea, por arriba. Y los cables telefónicos también vienen por arriba y son parecidos porque el cable fibra óptica, cuando uno lo ve por afuera, es parecido al coaxial o al coaxil. En esa época existía Telefónica de Argentina, sí, todavía existe Telefónica. Ya que acá viviendo en provincia, ya me olvidé lo que existía en capital. Sí existe Telefónica de Argentina. Vino a hacer un arreglo de telefonía y cortó el cable de fibra óptica pensando que era el de telefonía. Y dejó en un segundo toda la obra social sin red. Imagínense una obra social sin red, o sea, no se podían atender a los afiliados, no tenían turnos, no veían historias clínicas, no hacíamos nada. Eh, y le quisieron hacer un juicio Telefónica porque reparar eso salía miles de dólares. O sea, una vez que una corta un cable de fibra, hay que volver a unir uno por uno todos esos cablecitos. O sea, es carísimo un corte volverlo a armar. Entonces, más allá de que además no es barato, si se rompe, es muy caro el mantenimiento de la fibra. Pero bueno, las ventajas son muchas y por eso se utiliza. Después vamos a ver métricas, pero vamos a ver que es mucho más eficiente. Tiene mucha menos atenuación. No, casi no tiene interferencia, porque la interferencia no es electromagnética, entonces no hay muchos cables de fibra óptica entre sí que se puedan interferir. Y la electromagnética que viene de los cables no le molesta, o sea, no hace un eco dentro de lo que es la fibra óptica. Es mucho más liviana, pero bueno, los emisores y los receptores son mucho más caros y complejos. O sea, el aparatito donde se conecta la fibra óptica es más caro y es más delicada. Si cualquier cortecito puede provocar cortes de red. Bueno, esto entonces con respecto a los que son alámbricos, digo con alambre, el cobre y la fibra óptica. Ahora vamos a ver los medios inalámbricos. Bueno, acá dice ventajas, las que ya conocemos. ¿Cuáles son las ventajas que ya conocemos? ¿Cuál es la ventaja del método inalámbrico? ¿Por qué dice ya conocemos? Porque es algo que a diario lo estamos disfrutando esa ventaja, todo el tiempo. ¿Y Y cuál no es esa tener ventaja? tanto cablerío. Claro, no tener tanto cablerío. Incluso piensen cuando ustedes están hablando por celular, están usando el medio inalámbrico también. O sea, no podríamos salir a trabajar y llevarnos un cable arrastrándonos hasta el trabajo. ¿Sí? O sea, que lo hace móvil, entre comillas, hace que sea portátil. Y bueno, y la desventaja es que tenemos que
que ahora le podemos poner nombre, que es lo que conocemos, que es interferencia y atenuación. En la Wi-Fi se nota mucho más la atenuación. ¿Qué es lo que pasa en una Wi-Fi? ¿Por qué se atenúa? ¿En qué caso ustedes notan que se atenúa? Les debe pasar, por ejemplo, en su casa a veces. Cuando hay muchas personas Sí, conectadas a la misma red. Bueno, eso pasa también, que se atenúa por eso. Pero hasta cuando la nos pared alejamos un atenúa la red, o poco sea, o Sí, si cuando hay un no. electrodoméstico que también afecta la señal. a veces pasa eso también, sí. Y A también veces está el pasa tema, que dependiendo la hora, por lo menos en mi casa, dependiendo la hora, sí, hay muchos que están conectados a ese mismo cable que pasa por la cuadra de mi casa. ahí tenés un tema con el problema del cableado, sí. Porque los Mm. cables tienen ese problema, que cuando hay muchas personas conectadas también eh, es como Eso entre también comillas que sería se una tapan, sí. atenuación. Esa es una desventaja, pero del cableado, sí. Ah, del cableado. Bien. Sí, La es una mayor desventaja del es, cableado, pero es lo que decís vos. Cuando hay muchas conexiones al mismo tiempo, pasa eso. Sí. la mayor es la No pasa, distancia, no la pasa tanto con la pared, fibra óptica, pero sí pasa con el cableado de cobre. la Pero, por distancia, la ejemplo, pantalla que hay de por medio, eso es lo claro, que es pasa. mucho más corta la distancia. Ustedes fíjense cuando ponen el router en su casa o el módem, al piso de arriba, por ejemplo, a mí no llega y es cortito la distancia, creo que deben ser 2 metros y pico. Pero la pared, por ejemplo, ya lo atenúa. Que haya una pared hace que se atenúe. Este, entonces, tiene mucha más atenuación que un cable de cobre, por ejemplo. Y muchísimo menos que de una fibra óptica, ¿no? Y tiene bastante interferencia, como dicen ustedes, a veces un electrodoméstico o algo que también está utilizando el aire para moverse puede generar interferencia. Igual, por eso se utiliza tanto, son eficientes. A pesar de eso, son eficientes, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte de la diapositiva. Y otro que es inalámbrica son los satélites, ¿sí? Acá la ventaja es que la cobertura es enorme, es prácticamente mundial, ¿sí? No es mundial exactamente porque fíjense en el dibujo, esperen que les quiero mostrar, igual el satélite se va moviendo, pero por ejemplo el satélite puede llegar de acá hasta acá, pero no al otro lado de la Tierra, ¿sí? Pero como hay varios satélites dando vuelta alrededor de la Tierra, pueden ir pasando la información de uno a otro y entonces se sigue transmitiendo, ¿sí? Y bueno, la desventaja es que son muy caros y difíciles de construir. Por ejemplo, en Argentina hay un solo satélite, hay varios, pero el que más se utiliza en todo lo que es comunicación es el ARSAT, es el famoso ARSAT. Eh, Bueno, la principal limitación es que están muy lejos, es que están a 35.000 kilómetros. ¿Y por qué eso es una limitación? ¿Por qué es malo que Y estén tan se lejos? llega a romper o algo y el mantenimiento, Exactamente. ¿cómo vas para allá? El mantenimiento es complicadísimo, es Es complicadísimo. complicadísimo el mantenimiento, sí. Sí. Tienen atenuación e interferencia también y tienen mucho tiempo de retardo. O sea, bueno, está bien, tienen retardo, es lógico porque tienen muchísima distancia, ¿sí? Pero acá pone un ejemplo, para ir y volver tiene que viajar 70.000 kilómetros y el diámetro de la Tierra es 12.000. O sea que para ir y volver está haciendo casi 7 veces el diámetro de la Tierra, una señal. O sea, no es que tiene retardo porque es lento, que tiene retardo porque está muy lejos, ¿sí? Por eso también hay tanto cableado submarino, porque si no dijeron, si están los satélites, ¿para qué hacemos el submarino? El submarino tiene menos interferencia, por ejemplo. Bueno, y ahora viene cómo la señal pasa a través de esto. Hasta ahora vimos que es un cable, pero ¿cómo hago que algo que estoy mirando, una imagen, una foto, una película, pase a través de ese cable, o del aire, o de lo que fuera? Para eso es que se utiliza la codificación. Y cualquier, digamos, onda electromagnética, y las ondas electromagnéticas no son solamente el sonido, también las visuales son ondas electromagnéticas, se transforman en bits, ¿sí? En ceros y unos. Y eso es lo que se llama codificación, es transformar una onda continua en algo que se transforma en cero y unos. ¿Por qué se llama continua? Porque si yo veo el dibujo de una onda, a ver si acá abajo hay un dibujo de alguna onda, lo vamos a agrandar un cachito.
Se llama continua, ¿por qué? Porque si yo tomo esto acá, esto por ejemplo es el sonido de un... Ay, se me fue el nombre del aparatito que nos da la nota. El, Sí, se usan para afinar ay, ¿cómo se algunas. llama el aparatito que lo golpeas y te da la nota? Que hace ting? Xilófono. No, tiene un nombre parecido a eso, pero no me sale ahora. Metrónomo. No, ese es Trémolo. para medir el tiempo. ¿Cómo? Trémolo. No, es parecido a ese nombre, pero no me está saliendo. A El ver, acá está. triángulo. No, es como una U con un palito abajo que lo golpeas. Mm, A ver, espera, acá está en inglés, vamos a buscarlo en castellano. Ahí dice tuning fork. A ver, no va a aparecer en castellano, ¿no? Tuning. En español. En español esto. Bueno, che, es tan difícil que me traduzca traductor. Ah, es que estoy en imágenes, por eso no me estaba trayendo. Diapasón, ahí está, no me salía el nombre. Diapasón, ahí está. Bueno, volvamos a sacar el diapositivo. Bueno, este es un diapasón. El diapasón me da la nota la, es una sola nota. ¿Por qué se llama continuo? Porque si yo veo el dibujo, ven que la onda, usé línea en vez de lápiz. La onda es continua, no se corta en ningún lado, ¿sí? Y esta onda hace que nosotros lo escuchemos como un la, ¿sí? Si la onda se achicara o se estirara, lo escucharíamos más grave, más agudo, ¿sí? Y si la onda sube o baja, es más fuerte o más suave, ¿sí? Pero de alguna manera yo tengo que transformar, ven acá hay como un videíto a la derecha, que les va mostrando cómo algo que es continuo se transforma en ceros y unos. ¿Ven? Ahí les dejo que vean el videíto. ¿Ven? Primero la va transformando como en ondas más cuadraditas, y después esas ondas cuadraditas, las que están con más señal se transforman en uno, y las que están con menos señal se transforman en cero. ¿Ven? Ahí les muestra cómo las continuas van pasando con una fórmula matemática, estas que son más cuadraditas. Y después eso se transforma en ceros y uno. Se transforma en esto, ¿sí? Que estamos viendo acá. Y ya esos ceros y unos sí se pueden mandar como bits, porque se manda señal cuando es un 1 y se manda un nada, un espacio hueco cuando es un 0. Pero tiene que ser súper sincronizado, porque si yo me equivoco y este 1 en vez de mandarlo en tercer lugar lo mando en cuarto, me cambia absolutamente el resultado, ¿sí? De lo que estoy mandando. Esperen que vamos a achicar esto otra vez para verlo al 100. Ahí está. ¿Por qué se llaman periódicas las ondas? Porque se repiten en un determinado periodo, en un segundo, en 2 segundos, en 10 segundos, ¿sí? Pero en cada periodo se repiten y vuelven a verse iguales como eran antes. Bueno, acá ponen ejemplos, ¿ven? Del diapasón, de la flauta, de la voz, de un violín, ¿sí? Cómo se ve esa onda. Para esto, por eso, esto no lo vamos a ver en profundidad, esto es lo que estudia física, por ejemplo. Y cómo, gracias a la física, logramos después transformar estas ondas en ceros y unos. Por eso, cuando uno escucha, uno escucha exactamente igual si uno va a ver una orquesta que si alguien la graba y después la transmitimos. Porque ya al grabarla estuvimos transformando todo esto que era... eh, Por ahí la grabación no, por ahí la grabación mantiene la continuidad, pero en el momento que la transmito por alguna señal, ya la tuve que transformar en ceros y unos. Y después la vuelvo a reconstruir. En ese transformar y reconstruir se pierde un poco del audio original o del video original. No se va a ver exactamente igual que si yo estuviera ahí, ni se va a escuchar igual. Está bien que el oído humano no es tan perfecto, por eso lo escuchamos casi como si estuviéramos ahí. Pero la realidad es que la onda no vuelve a ser exactamente igual cuando la reconstruimos. Después, por ejemplo, también vieron que algunos dicen, ay, cuando escucho por Spotify, escucho como más, como si hubiera perdido calidad la música. Algunos dicen, yo la verdad no lo escucho la diferencia, pero algunos lo dicen.
que no escuchen igual, por ejemplo, en Spotify, que si compraban el CD y lo escuchaban, como cuando en la época que comprábamos CDs o discos. Este, ¿Y eso por qué es? Porque Spotify, para transmitirlo, además de transformarlo en ceros y uno, lo tiene que comprimir, porque si no, tardaría muchísimo en llegar una canción hasta el dispositivo que lo quiere escuchar. Entonces, además de achicar la onda por transformarlas en ceros y uno, lo comprime y manda menos cantidad de señales, de bits. de bits, exactamente. Entonces, por eso es que algunos dicen, yo no escucho igual que cuando lo escuchaba en el CD. Bueno, y esta diapositiva es para que ustedes investiguen, ¿sí? La voy a poner para que vamos al título, que es la codificación. Se utiliza mucho una codificación que se llama 4B5B. Pueden buscar por internet, pueden buscar un poco ayudados por chat, por lo que ustedes quieran, por chat GPT. ¿Qué significa esto de 4B5B? ¿Sí? Yo no se los voy a explicar, acá tienen la tabla que se usa. ¿Y por qué es mejor y anda mejor esa frecuencia 4B5B que si solo mandáramos los 4 bits? Porque anda mejor con 5 que con 4. Eso es para investigación de ustedes. Se los dejé acá acá en el sitio. ¿Dónde está? Acá. Sí, les dejé acá para que carguen la tarea y suban acá lo que encontraron acerca de 5B, 4. No importa si no lo entienden del todo bien, pero la idea es que, o sea, al revés, sí importa que lo entiendan, aunque no lleguen a explicar específicamente y matemáticamente qué es lo que pasa. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se usa esto de los 5 bits en vez de 4? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja y qué es lo que pasa ahí? Bueno, entonces la conclusión de la capa física es, hay problemas y hay soluciones para transmitir a través de un medio. Hay límites para la velocidad, o sea, la velocidad no es instantánea en ninguno de los medios, ¿sí? Y además lo que decían ustedes, no todos los medios soportan la misma cantidad, ¿sí? Hay algunos que se taponan cuando tenemos mucha cantidad de información. Bueno, estos límites se resumen en otra métrica que se llama ancho de banda. Esto tiene que ver con lo que ustedes decían, que cuando hay mucha gente, ¿qué pasa si no tengo tan buen internet? Eso es lo que se llama ancho de banda. Y expresa cuántos bits se pueden transmitir por segundo. Y también tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad. Cuando ustedes vieron que ustedes pueden hacer esa prueba para ver qué velocidad tengo en internet, si me están dando mal y entonces llamamos para reclamar, eso también es ancho de banda. Bueno, entonces lo que les queda como tarea es investigar lo de los 4 bits, 5 bits. Y me gustaría que ya para la clase que viene me vayan diciendo, algunos habían empezado ya. A ver, esperen que voy a mirar acá en la... No, les voy a abrir acá en la clase 3 una opción para que empiecen a decirme cuál es el tema que van a elegir para dar la clase. ¿Se acuerdan que para terminar, para cumplir con la materia y tener la nota final, tienen que armar una clase de alguno de los temas que estamos viendo? Sí, ya vimos capas, ya vimos específicamente la capa física, así que si quieren pueden investigar un poquito más de la capa y ver cuál les interesa, como para decir, bueno, me gustaría dar una clase sobre esta capa específicamente, o dentro de la capa física quiero hacer una clase sobre, no sé, algún tema especial, la codificación, la fibra óptica, no sé, o las fibras o lo que fuera. Pero me gustaría que ya vayan ideando de qué va a ser el tema que van a hacer la clase, para que no estemos muy sobre el final del cuatrimestre y todavía ni hayan pensado qué es lo que van a dar. Entonces les voy a agregar acá mismo una opción para que empiecen a poner el trabajo práctico final. Porque creo que acá no les habíamos puesto para... A ver, si acá está en espacio de evaluación. La fecha que tenemos que darla, Mariana, ¿la tenés? Que A tenemos que ver, hacer presentación. antes de que terminen las clases tiene que estar terminado y corregido. No les quiero poner una fecha, no, mañana entreguen, pasado entreguen. Sí me Ah, gustaría que bueno. para la clase que viene por lo menos entreguen cuál es el tema que van a hacer. ¿Sí? Me gustaría que la clase sea de este tema, ¿sí? Y ahora les voy a desocultar esto. Y acá en donde dice espacio de evaluación, ahí vamos a agregar acá el trabajo práctico. Que justo esto me tapa. Entonces se los voy a dejar de ocultar esto. Y vamos a configurar las fechas. Probablemente esté con las fechas
el año pasado. Em, Ay, qué feo que es esto para poner las fechas y todo, es un bajón. Es lo anti-UX, experiencia de usuario. Hoy es 20 y pico. No, bueno, 22 igual ya pasó, pero. Fecha de entrega por ahora la vamos a sacar, que no haya una fecha final. Tampoco esto. Después ya vamos a poner la fecha cuando estamos por llegar. Y creo que acá les dejé un archivo. Ahí está. Déjame ver si el archivo que les bajé está bien. Bueno, acá está más o menos lo que tienen que hacer, ¿ven? Por ahora lo que me interesa es que me elijan el tema, no que hagan todo esto, ¿sí? Esto es para ir haciendo durante el cuatrimestre. Pero por lo menos quiero que elijan el tema. O sea, me gustaría que pero lean el archivo para saber qué es lo que van a tener que hacer al final, ¿sí? Van a tener que tener los contenidos, los objetivos, eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Pero me interesa que acá vayan subiendo un archivo diciéndome qué tema están eligiendo y quiénes son los integrantes del grupo, si es que lo hacen en grupo, ¿sí? Preferentemente prefiero que no sean más de dos, pero si siempre hay algún grupo que siempre, ay, no, nosotros siempre trabajamos juntos y somos tres, bueno, hasta tres pueden ser, pero preferentemente dos, ¿sí? Si pudieran no trabajar en forma individual, también me gusta que no trabajen individual porque está bueno trabajar en grupo porque se ayudan, uno trae más temas, se conversa, bueno. Así que bueno, entonces la tarea que tienen es investigar sobre el 4B5B y ya empezar a poner qué tema le gustaría dar dentro de lo que es Internet. Puede ser un tema que dimos acá o puede ser un tema que no sea dentro de lo que se da acá en el curso. Por ahí ustedes vieron algún tema de Internet que les interesó, no sé, la seguridad en Internet o algún otro tema, también lo pueden poner acá. Pónganmelo y yo les digo si sí o no. Si es algo que está muy fuera de lo que es redes, lo cambiamos, pero preferentemente que sea algo que tenga que ver con las redes, ¿sí? Aunque hablemos de seguridad, si quieren hablar de algo de seguridad, que tenga que ver con la red también, ¿sí? No la seguridad de la PC, por ejemplo. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. La clase que No, viene no, ya perfecto. empezamos con las capas que sigan, a profundizar en cada una de las capas que siguen. La tarea sí tiene fecha, ¿no? Lo que dijo que hay que entregar. La tarea de esta de 4B, 5B sí les puse uno, creo que 1 o 2 semanas les dejé. Pero es cortito, solo investigar qué es 4B y 5B. Solo a veces les dejo una semana más por si tienen algún problema que justo esa semana viajan por trabajo, no sé, algo que no pueden resolver. Por eso les suelo dar 2 semanas yo, pero Ok. es simple. Lo otro no le puse fecha todavía. Al segundo, al trabajo práctico final, no tiene fecha final. Pero sí, la clase que viene, entonces, los primeros minutos vamos a hablar de los temas que hayan subido y si estaban bien o no para hacer la clase, para armar la clase. Ok, y ¿qué le iba a decir? Igual la clase que viene ya vamos a empezar a ver lo que es 4B y 5B como para empezar la clase. A ver, la idea no es que profundicemos en esos temas, o sea, porque si yo tuviera que profundizar en cada uno de los temas de las capas, con un año no nos alcanzaría, tenemos que tener 2 años de red. Pero por ejemplo, algún tema que es interesante, como el 4B5B, que por ahí nunca lo habían escuchado nombrar, está bueno que investiguen, uy, mira, no sabía que esto pasaba, que esto se hacía en las redes. No es que lo vamos a profundizar, pero de lo que ustedes entreguen vamos a ir leyendo a ver qué es lo que entendieron y qué no. Eso también lo vamos a ver al principio de la clase. ¿Sí? Ok. Y teóricamente, ¿cuándo terminan las clases? Teóricamente, si no me equivoco, el 7 de julio. A ver, algo me habían dado. Pero donde me lo di no fue en la otra universidad, pero se cumple igual para todas. Así que vamos a verlo en la otra. Porque en la otra sí me pasaron. Ahí no hablamos. La de Pilar. Mm,
En alguno de estos archivos me han mandado la fecha de comienzo y de fin. No. A ver esto. No. Tengo compañeros de ustedes que ya empezaron acá a estudiar en el nuevo sistema, o sea, acá en Pilar. Bueno, me lo habían Profe, mandado, en ¿sabe qué algún lugar me lo- materias hay ahí en la uni de Pilar referente a informática? Sí, les puedo mostrar las de los primeros años acá. A ver. Acá en aulas están los nombres de la materia, no está muy. Ahí está el calendario académico, pero justo lo acabo de encontrar acá. Ahí te muestro las materias. El calendario académico termina el 19 de julio. 19 de julio. Sí, pero acá en UNIPE lo terminan antes porque dan tiempo para los recuperatorios, eso. Así que yo creo que acá va a terminar el 12. La No semana me lo entrante. pasaron el de UNIPE. Pero Pero seriamente en van. julio no es que solo finales, perdón. Mm, La verdad que no sé, acá no me dieron en UNIPE las fechas, pero siempre, no El sé, SIU se corresponden puede con las ver. universidades nacionales como que todas hacen lo mismo, no cambia entre una y otra. No, pero Pero por digo, ahí esta cambia porque esta podés. es nueva, no sé, puede ser que haya cambiado un cambio en esta. En el SIU se puede consultar, profe. Acá dice, a ver, 5 de Ah, julio. en el SIU, tenés razón. Ah, no lo he visto. ¿Dónde, Carlos? Perdón. A En el ver, SIU, apenas entras al pará, SIU te pero dice, vamos a verlo ya. A ver. termina el 5 de julio. Ah, ahí está. Ah, yo no Sí, estoy pero después compartiendo, tenemos ¿no? semanas para dar los finales, por eso. Ah, esperen que yo les dejé de compartir, no estaban viendo nada. Ahora vamos a verlo. No me había dado cuenta que les había dejado de compartir, pero Muy mal, profe, muy mal. muy mal. Bueno, me ha pasado, ahora me pasa menos, pero me ha pasado de estar, no sé, 20 minutos dando clase y que me digan, pero no vemos nada. Y yo me quiero matar, que no me avisan antes. A ver. Reconcentrada ahí trabajando. Sí, sí. Acá en el CIU decís vos, a ver. Pues está en perfil docente, no sé si cambian algo. Clases. Yo no- Es porque a veces hay un lugar donde abrís y te muestra como clase por clase, pero no sé dónde es, la verdad. No sé dónde verlo. No, yo no lo veo así como lo ves vos, que ni bien entraste, dice la. Ahí sí cambia ¿Ves ahí, el tipo de profe, salir de perfil. cursos? Es la página principal, apenas entras. A la derecha dice salir de cursos, un poquito más a la izquierda. Ah, salir de curso. Ah, no, porque claro, el tuyo es de perfil docente, nosotros tenemos Claro, perfil no. estudiante. Bueno, pero ¿qué fecha viste vos como estudiante, que es la última? Y acá figura 5 de julio. Bueno, será 5 de julio. Mejor o que sea antes porque así se preparan antes para terminar de hacer la clase. Pero a ver, si estamos en. Vamos a ver el calendario. Hoy es 24 de abril. Tenemos. Esta clase no es porque es feriado. Tenemos 8 y 15 de mayo. Se quedan 2 clases. 4 clases de mayo. Y 4 clases de junio, digamos. Nos quedarían 8 clases todavía. O sea que tienen tiempo de ir armando eso. Pero por eso yo quisiera que ya la próxima, que va a ser el 8, ya tengan los temas por lo menos elegidos. Y la primera parte de la clase vamos a ver los temas que subieron.
Más que nada para ver si sí o no, porque por ahí. Y acuérdense que cuando piensen en el tema, piensen en qué nivel lo van a dar, si en primaria, secundaria, dentro de primaria, si es primero, segundo o tercer ciclo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo explicarle un cableado a un chico de quinto año de secundaria que a un nene de segundo grado. ¿Sí? En ambos ¿Cómo que casos se no? puede explicar, pero se usan métodos Pero distintos. le explicás lo de las ondas, todo. A un nene Y de a un nene segundo de 2 grado. años tal vez, te digo que tal vez lo entienda mejor que nosotros, porque todavía no está tan sesgado con todo lo que ya conocemos. Y a él no le va a Ah. parecer magia. Para ellos por ahí es natural que el aire sea. Hay cosas que perdemos con los años nosotros. Había si alguna vez se encuentran, hay un educador que se llama Francesco Tonucci. A mí me dejó reimpactado, una profesora de didáctica nos mostraba los libros de él. Dibujos de mariposas de una nena de jardín. Eran unas mariposas espectaculares con alas que tenían corazones y antenas que se movían y todo. Y cuando entra en primer grado, las mariposas que dibuja son los 2 triangulitos con el palito en el medio. Vos decís, no, no puede ser. Cómo las atrofiaba la propia escuela. Este, no, son muy, muy lindos. Él viene a veces a la Argentina a dar charlas. La verdad que es súper interesante. Como para los que vamos a ser docentes, para ustedes que van a ser docentes. Francesco Tonucci se llama. Es italiano. Deben haber visto alguna vez en internet dibujos de él. Si ustedes ponen acá Tonucci, así solo Tonucci. Me resuena el apellido, Tonucci. Ustedes ponen Tonucci. Cuando vean los dibujos van a ver que algunos deben haber visto ya en algún lado. Son este tipo de dibujos, ¿ven? Por ejemplo, a ver si logramos verlo grande. Ah, sí, está en la portada de un libro ese. Usan mucho sus dibujos. Bueno, acepto para que me deje ver. ¿Ven cómo entran chicos todos distintos? Los van pasando por una máquina, material didáctico, porque salen todos igualitos. Este estilo de dibujos son los que hace él. Y por acá vienen los desechos, ¿no? Los que no cumplieron con transformarse en lo que se deben dar. Está bien que esto era de la época en que yo estudiaba para maestra, que fue hace. Habrá sido en el año 96, 97, no sé, fue antes del 2000. Hubo un cambio educativo bastante grande después del 2000. Ya no es que es tan así, pero la escuela sigue atrofiando un poco a los chicos. Sí. No, pero la verdad que es muy, muy bueno, muy lindas las cosas. Bueno, pensando en esto, en que no atrofiemos la mente de los chicos, sino al revés, que usemos esa capacidad que todavía tienen de asombrarse por todo, piensen en qué tema le darían en una clase, ¿eh? Por eso, no piensen que porque es un tema complicado no lo van a entender. Todo se puede simplificar para que los chicos lo entiendan de alguna forma. Y si no tienen ganas de simplificar, piensen en niveles más altos. Bueno, lo daría en quinto año de secundaria. Sí, sí, yo acá no Escuela de adultos. o de adultos, por ejemplo. Sí, sí, no hace falta el Y nivel, en lo eligen jardín. ustedes. En jardín, imagínense lo que es dar en jardín. ¿Ustedes pueden dar en jardín? ¿De clase también? Sí, ¿O no. les habilita? Sí nos habilita. Ah, bueno, buenísimo. Si quieren pensar algo que pudieran hacer en jardín, por ahí en jardín podría ser algo más práctico, de llevar cables o cosas por el estilo. Todo lo pueden hacer. Sí, sí. Bueno, Bueno, vayan pensándolo y la clase que viene vamos viendo qué temas y qué niveles eligieron. Bueno, ¿tienen alguna duda Bien, perfecto, más? profe. No, no, por ahora no. Bueno, no. nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? ¿Que es feriado? El otro. Bueno, El otro listo. presencial ya. A ver, lo que pasa es que presencial, me tengo que hablar con la otra parte que hace conmigo esto. Creo que el próximo debería ser presencial, pero es feriado. Así que el otro es virtual, pero si puedo ya lo haría presencial para que podamos hacer los juegos que quedó boyando del. Bueno, igual justo la clase que viene vamos a ver la capa de donde está la integridad de los datos. Sí, voy a tratar que sea presencial. Así llevo el jueguito este de las cartas y algún otro. para- Procede Genial. a Si es olvidarse un juego. presencial, para mí mejor. Bueno, dale, dale. Nos vemos el otro jueves. Nos vemos, Listo, profe. profe. Nos vemos el otro jueves. Y buen fin Dale, de nos largo. vemos. Igualmente. Chao. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Nos vemos.